Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Hoy que se publica este episodio, es viernes 25 de diciembre. Así que, feliz Navidad a todos los que lo celebran. Pero, no por ser Navidad, el terror se detiene. Esta semana les traigo una historia sucedida hace más de 90 años. La familia Lawson, formada por los padres Charles, de 47 años, su esposa Fanny, de 37, y sus 7 hijos, Marie, de 17, Arthur, 16, Carrie, 12, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2, y la pequeña Mary Lou, de solo 4 meses de edad. Los Lawson llevaban 18 años de casados y solo habían sido confrontados con la tragedia cuando en 1920 murió el que fuera su tercer hijo. Charles, o Charlie, había logrado juntar suficiente dinero para en 1929 comprar una pequeña, vieja y descuidada granja de más de 200 años en la comunidad de Germantown, en el estado de Carolina del Norte. Se estableció en ese lugar, muy cerca de donde vivían sus hermanos, y se dedicó a la producción de tabaco. Por unos meses, Charlie Lawson, de 46 años, se había estado comportando de una forma extraña. Se dice que se había quejado con su médico sobre constantes dolores de cabeza, así como de insomnio. La situación económica de su familia se había visto un poco afectada. El invierno de 1929 había sido muy duro. Diversas tormentas invernales habían azotado la zona. Grandes acumulaciones de nieve y fríos extremos habían hecho muy difícil la vida en el área. Sin embargo, a mediados de diciembre de ese año, Charlie llevó a toda su familia al pueblo a comprar ropa nueva para después llevarlos a un estudio para que se tomaran una fotografía familiar. Esto era algo muy raro, que una familia de clase trabajadora gastara ese dinero en tomarse una fotografía, ya que resultaba costoso y casi un lujo en esa época. Pero Charlie llevó a su familia. No olviden buscar en mis redes, ya que estaré publicando esta fotografía. En ella se puede ver a toda la familia Lawson. Los hijos mayores, Arthur y Marie, de pie junto a sus padres. Fanny, sosteniendo en brazos a la pequeña Mary Lou. Y los hijos menores, sentados frente al resto de la familia. Nadie sospechaba lo que estaba por pasar. En la víspera de Navidad, Charles
acudió al banco en el pueblo y retiró todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria, alrededor de $60. Llegó la Navidad, 25 de diciembre de 1929. La familia se estaba preparando para la gran celebración, que todos los niños esperaban con gran ilusión. Marie, de 17 años, se había despertado temprano para preparar un pastel con motivo de la celebración. Charlie mandó a su hijo Arthur, de 16 años, al pueblo a comprar municiones para cazar conejos más tarde ese día, algo que ya se había vuelto una tradición. En la mañana de ese día, las dos niñas menores, Carrie y Mabel, salieron de su casa con la intención de visitar a sus tíos, que vivían muy cerca. Pero Charlie se encontraba detrás del granero, esperándolas, armado con una escopeta. En cuanto las tuvo a corta distancia, les disparó a las dos, para después golpearlas y llevar sus cuerpos dentro del granero. Charlie regresó a su casa, donde encontró a su esposa Fanny sentada en el pórtico. Le disparó en ese lugar. Marie, su hija, al escuchar el disparo, gritó, lo que hizo que los niños más pequeños, James y Raymond, se espantaran y corrieran dentro de la casa buscando un lugar donde esconderse, confundidos por no saber lo que estaba pasando. Charlie entró. Disparó primero contra Marie, y cuando encontró a los dos pequeños, hizo lo mismo. Finalmente, llegó a la cuna, donde se encontraba la bebé Mary Lou. La golpeó brutalmente en la cabeza, causando una fractura en el cráneo, terminando con su vida. Lawson asesinó a toda su familia, solo con la excepción de su hijo Arthur. Cometió los asesinatos mientras él se encontraba ausente. Algunos creen que esto se debió a que Charlie pensó que su hijo hubiera podido defenderse o enfrentarlo, tratar de detenerlo al momento de los crímenes. En esa época, en esa área, era temporada de caza de conejos, por lo que escuchar disparos no era algo que llamara la atención de los vecinos. Solo cuando Arthur regresó junto con algunos familiares que llegaban a visitar la granja de los Lawson, fue cuando se dieron cuenta del horrible crimen, contactando a la policía local inmediatamente. Las habitaciones de la cabaña fueron encontradas cubiertas en sangre y los muebles en total desorden. Lawson acomodó los cuerpos de toda su familia recostados sobre su espalda, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los que se encontraban dentro de la casa les había colocado una almohada bajo su cabeza. Sus dos hijas, asesinadas fuera, les había puesto una roca a forma de almohada también. De Charlie Lawson no había señas en la granja, ya que, después de asesinar a su familia, llamó a sus dos perros, Sam y Quinn, tomó 2 escopetas y se dirigió al bosque. Se detuvo en un riachuelo que encontró, donde lavó sus manos ensangrentadas. Ahí, en medio del bosque, en completa soledad, se suicidó de un disparo.
Cuando la policía dio con su cadáver, encontraron sus huellas alrededor de un árbol, lo que indicó que caminó en círculos por posiblemente varias horas, mientras se decidía a quitarse la vida. Entre su ropa, la policía encontró solo 2 notas, usando papel de la cigarrera. En ellas se leían 2 sencillas frases. Cito: "Los problemas pueden causar". Y la segunda decía: "Nadie a quien culpar". También, en sus bolsillos, encontraron los $60 que había retirado del banco. Dinero que serviría para cubrir los gastos funerarios de toda su familia. La noticia del horrendo crimen se dio a conocer rápidamente. Solo 2 días después de los asesinatos, miles de curiosos y reporteros hicieron largas filas para visitar la casa de los Lawson, donde los ataúdes habían sido alineados, esperando ser enterrados en un cementerio cercano, en una fosa común cavada por amigos y familiares. Los cadáveres habían sido vestidos con la ropa comprada por Charlie y usada en la famosa fotografía. Los ataúdes fueron expuestos abiertos para que los asistentes al funeral pudieran despedirse. Este evento tardó más de 3 horas debido a la gran cantidad de gente asistente. Pocos días después de terminado el funeral, Marion, hermano de Charlie, abrió la escena del crimen, la casa de los Lawson, para realizar tours para todos aquellos curiosos interesados, a cambio de una cuota, observar el macabro lugar. La cabaña se conservó tal cual fue encontrada, en desorden y con las manchas de sangre, para brindar autenticidad, supuestamente. Es más, la grotesca exhibición mostraba el pastel de Navidad que Marie había horneado, pero no pudo servir a su familia. Algunos de los primeros visitantes incluso tomaron algunas de las pasas del pastel, por lo que finalmente fue cubierto con vidrio. Marion Lawson defendió su accionar, argumentando que necesitaba tener algún ingreso adicional para poder mantener a Arthur, su sobrino y único sobreviviente de la masacre, además de los gastos de la hipoteca de la granja. Se dice que entre los múltiples visitantes se encontró el fugitivo John Dillinger, justo después de escaparse de prisión, en compañía de su novia y otro criminal en su camino a Florida. El Dr. Taylor, hermano del sheriff, fue el encargado de realizar la autopsia de Charlie Lawson. Su cerebro fue retirado, conservado en formol y enviado al hospital Johns Hopkins en Baltimore. Ahí se descubrió que su cerebro no presentaba ninguna herida. Lo que sí se pudo identificar fue que su cerebro era un poco más pequeño que el promedio, además de que una parte del centro de ese órgano no se había desarrollado por completo. Solo 7 ataúdes fueron requeridos para dar sepultura a las 8 víctimas. Mary Lou, la bebé de solo 4 meses, fue sepultada en brazos de su madre. Todos los cadáveres fueron examinados y embalsamados en la funeraria Yelton. Con el paso de los años,
Arthur creció, se casó y formó una familia. Pero, en un giro burlón del destino, falleció en un accidente automovilístico en 1945, dejando a su esposa y 4 hijos. Esta historia se volvió fuente de inspiración para múltiples canciones, libros y hasta películas. 2 libros de la misma autora. El primero de 1990, titulado Blanca Navidad, Sangrienta Navidad. Fue una edición limitada, el cual no se encuentra disponible más que en sitios de reventa. El segundo, del 2006, fue una continuación de la historia y agregó más información del caso, llamado El significado de nuestras lágrimas. Ahora, del por qué Charlie cometió tan brutal crimen, hay diversas teorías. Lo único que se puede suponer como un hecho es que los asesinatos fueron premeditados, debido a que Charlie había llevado a su familia a tomarse la fotografía, con la intención de dejar una especie de legado final. Una de las teorías surgió durante la investigación llevada a cabo por el autor de uno de los libros. Durante esta, entrevistaron a varios familiares de los Lawson y se encontraron con una supuesta declaración de una sobrina de Charlie, quien aseguró que él había cometido incesto con su hija Marie, de 17 años, lo que trajo como consecuencia que la joven resultara embarazada de su propio padre. Este hecho trajo gran vergüenza a Charlie, sentimiento que se convirtió en locura, orillándolo a asesinar a toda su familia. Aunque esta teoría carece de fundamentos, ya que la autopsia practicada a Marie no se detalló que se encontrara embarazada. Pero existe la posibilidad de que ni siquiera hayan buscado evidencia de esto, ya que al momento de que se cometió el crimen, no se sabía aún de este rumor. Además, fueron varios los supuestos testigos que se enteraron de ese rumor por diversas fuentes, haciendo esta, posiblemente, la teoría más aceptada. Otra teoría sugería que Charlie había sufrido un accidente en los meses previos al crimen. Había recibido un fuerte golpe en la cabeza que se había hecho él mismo con una herramienta de la granja. Supuestamente, él había comenzado a perder la cordura, teniendo alucinaciones. Aunque, como les dije antes, durante la autopsia, no pudo detectarse evidencia de ese supuesto accidente. Otra teoría, aún más descabellada y con menos sustento, argumentaba que Charlie había sido testigo de algún incidente relacionado con la mafia local y que, tras ser descubierto, se había ordenado la ejecución de él y toda su familia para después hacerlo pasar como un suicidio. Todos los cadáveres, incluido el de Charlie, fueron sepultados juntos en el cementerio del condado de Stokes. La gente local dice que en otoño, cuando las hojas de los árboles caen, estas lo hacen sobre todas las tumbas menos en la de Charlie. En la lápida se puede leer la frase, cito, «No ahora, pero en los años venideros será una mejor tierra. Nosotros podremos leer el significado de nuestras lágrimas, y entonces
En algún momento lo entenderemos. El lugar que funcionaba como funeraria en ese entonces, ahora sirve como un museo en honor a las víctimas del crimen. Ahí se pueden encontrar recortes de diversos periódicos con la noticia, además de viejas fotografías de la familia. Quiero cerrar esta historia con una frase de la autora de los libros antes mencionados. Me parece, resume a la perfección el por qué es importante, a pesar de lo horrendo de los crímenes, contar la historia de la familia Lawson. Cito: la gente debe recordar que esos niños eran inocentes. Ellos no pudieron vivir sus vidas, y es por eso que los conmemoramos. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.